Ambato es la gran ciudad y yo nací en este enorme corazón. Hoy renace la esperanza de ver Ambato mejor. Trabajando, construyendo, Ambato mi gran ciudad. Es aquí donde yo quiero vivir. Productiva, generosa, mi gente mi gran ciudad. Siempre amable, sin fronteras, mi ciudad. Ambato es la gran ciudad y yo nací en este enorme corazón. Hoy renace la esperanza de ver Ambato mejor. Trabajando, construyendo, Ambato mi gran ciudad. Es aquí donde yo quiero vivir. Productiva, generosa, mi gente mi gran ciudad. Siempre amable, sin fronteras, mi ciudad. Ambato es la gran ciudad y yo nací en este enorme corazón. Hoy renace la esperanza de ver Ambato mejor. Trabajando, construyendo, Ambato mi gran ciudad. Es aquí donde yo quiero vivir. Productiva, generosa, mi gente mi gran ciudad. Siempre amable, sin fronteras, mi ciudad. GAD Municipalidad de Ambato. Juntos construimos la gran ciudad. Saludos cordiales, amigos. Bienvenidos a nombre del GAD Municipalidad de Ambato y su Dirección de Cultura y Turismo al 12º webinar dentro de la programación Ambato en el Bicentenario, el cual es transmitido desde la Casa Museo de Juan Benigno Vela, un espacio cultural y patrimonial que nos traslada en la época de la independencia a través del tiempo. Bueno, en esta manifestación justamente vamos a compartir con ustedes, como ya es tradicional de nuestros conversatorios, un poema. En esta oportunidad, escrita por Santiago Fernández Grillo, poeta español. Despierta, patria mía, despierta y ciñe inquebrantables lazos al cielo hermoso que el Edén te guía, aprisionada con sus robustos brazos. Mira el arte de las lozanas flores, envolverse en el cielo de la idea, entre blancas guirnaldas de vapores. Oye el viento que llora, repitiendo en el mundo los cantares de la hirviente y fugaz locomotora. Escucha el son del piel agrobravío y verás la palabra detenida. Del negro cable en el cañón sombrío, mira el pino, fantasma de la sierra. Bordando los abiertos horizontes, cortando las distancias de la tierra, con las redes de alambres donde encierra la palabra que vuela por los montes. Contempla tu magnífica grandeza, alza tu frente, laurel ceñida, y verás que has nacido cuando empieza sobre la tierra a palpitar la vida. Qué gusto que nos acompañen en este webinar dentro de la programación Ambato en el Bicentenario. En la primera parte del mismo, que hace alusión a la circulación de la pertenencia, el rastro de su progreso, nos acompañará el licenciado Germán Calvache, poeta y escritor ambateño. En nuestra segunda parte también tendremos la intervención de la gestora cultural y empresaria, ingeniera Jenny Ainahuano. Como ya es costumbre también, tenemos la moderadora en esta oportunidad, es la máster Carmen Landi, coordinadora del programa Ambato en el Bicentenario. Sean todos bienvenidos.
Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo para todos quienes nos están mirando en la tarde de hoy a través de la fanpage Cultura Ambato y quienes en adelante nos mirarán a través de YouTube, Ambato en el Bicentenario. Queremos dar un saludo también a nombre de la Municipalidad de Ambato, del alcalde Javier Altamirano y de su Departamento de Cultura a través del doctor Jaime Camacho, quienes han hecho posible y han apoyado este proyecto Ambato en el Bicentenario. En el día de hoy estamos acudiendo a la con la visita de dos importantes personajes con los que vamos hoy a dialogar sobre el rastro del progreso. ¿Qué ha pasado con Ambato? ¿Qué es Ambato hoy a través de su identidad? En los webinares anteriores hemos conversado sobre el poder de la identidad, que las tres identidades que más sobresalen en nuestra ciudad, la cuna de los tres Juanes, Ambato cosmopolita y la Ambato tierra de las flores y las frutas. Pero hemos dicho también que Ambato es más que eso, hay identidades múltiples, tal vez tantas como seres humanos, como personas que habitan esta ciudad. Para eso, para conversar de todos estos temas, para ampliar todos los temas que hemos estado tratando durante estos 70 días que hemos estado con ustedes, pues tenemos la presencia de nuestro estimado Germán Calvache. Poeta y escritor, realizó estudios de producción cinematográfica en Caracas. Estudió estudios universitarios de letras y pedagogía en la PUCE Quito. Periodista en varios medios. Editorialista de Diario Hoy de Quito, fundador y director del canal de TV Unimax, fundador de varias pequeñas industrias productoras de alimentos, último presidente de la Casa de la Cultura de Tungurahua, presidente de la productora cinematográfica Cineática Films de Quito, primer coordinador provincial de la Comisión Nacional Anticorrupción. Le damos la más cordial bienvenida, gracias, Germán. Gracias. Le agradecemos mucho que nos haya aceptado la invitación. Pues en el día de hoy queremos conversar con Jenny y con usted pues, de la circulación de la pertenencia. Cuando nosotros estábamos pensándole este tema, después de hablar de identidad, decimos la gente, los ciudadanos, los ambateños y los no ambateños que habitamos esta ciudad, circulamos. Pero también llegamos a pertenecer a un lugar. Desde esta perspectiva, ¿qué es la pertenencia? La pertenencia, en la acepción que estamos tratando esta tarde y noche, es la relación con nuestra ciudad, ¿no? Ese es el entorno de todas estas jornadas. Tanto ella nos pertenece cuanto nosotros le pertenecemos a ella. Las razones por las cuales ser ambateño se supone que es algo especial, que nos distingue, que nos singulariza en el resto del país y probablemente del mundo. La pertenencia tiene mucha relación con la identidad, con la impronta que han dejado muchos personajes. Es decir, es un término grande, es como un cajón desastre en el que van a caer muchos conceptos. Lo importante es si realmente nos sentimos ambateños y si Ambato nos pertenece, si le pertenecemos, cuáles son esas raíces, cuáles son esos rasgos, cuáles son esas razones por las cuales esto ocurre. Cuando hablamos de pertenencia, lógicamente nos enlazamos con la identidad. Desde luego. Y cuando hablamos de identidad, como ya hemos dicho, hay las identidades, porque no hay una identidad. Y se ha hablado ya de las tres identidades de este triunvirato, como ya se ha dicho acá. Pero hay otras que nos identifican. ¿Qué es de los huaytambos? ¿De dónde nace? ¿Cómo es esta identidad que también es parte de la ambateñía también? La ambateñía, que era un término intelectual que no caló sino entre los intelectuales, es decir, en una absoluta minoría, ¿no? Pero el término huaytambo, que también se ha desgastado un poco ahora,
corresponde a la vocación frutícola que tiene esta ciudad. No solo la provincia, sino particularmente la ciudad en esta ciudad se producen más de 70 variedades de frutas, tanto importadas de Europa, del Medio Oriente, de la lejana China, cuanto frutas propias, ¿no? Como los chamburos, los babacos, los higachos, los capulíes, que son tan deliciosos, en fin. Nosotros tenemos una tradición frutícola muy grande. En el siglo XVIII, como se habrá dicho aquí ya antes, se empezaron a construir las más grandes acequias. ¿Quiénes las construyeron? Pues la mano de obra campesina indígena, ¿no? Claro que fue iniciativa de quienes habían sido, por algunas razones y a lo mejor por la deferencia de algunos reyes españoles, dueños de tierras que antes fueron del pueblo indígena. Y eso le permitió a esta ciudad el disponer de un acopio muy grande de frutas, como no hay en otras ciudades del país. Si bien es cierto que, por ejemplo, en Ibarra hay algo, en Cuenca también, en Riobamba en una parte sí hay igualmente, pero aquí es una eclosión por el clima. Ya los analistas de estos detalles, de estas particularidades de Ambato, han señalado que que aquí convergen una serie de factores absolutamente positivos para la creación de la fruticultura. Unido a eso, a la iniciativa de dos personajes importantes, Emilio Krauski y Enrique Fizeau, europeos ambos, que vinieron trayendo de allá todo su conocimiento sobre la producción frutícola, y aquí cayó en buena tierra ese conocimiento. Fruto de eso tuvimos una producción gigantesca, entre las cuales se destacó este durazno, ¿no? Que se abre, el abridor, que se llama en otras partes, tiene otros nombres en Europa, pero aquí se lo denominó guaitambo, y con ese nombre se ha conocido tradicionalmente a los ambateños. Si es que el nombre se le puso acá, ¿qué significa? Realmente no sé, no lo conozco. Etimología. No me dio tiempo usted para poder buscar más y encontrar el significado de guaitambo. Pero es una palabra como muy... Debe ser, si no es quichua, es panzaleo, ¿no? Que fueron las dos fuentes, o purúa, las tres fuentes, digamos, en que se ha basado nuestra cultura tradicional. Claro, sí, así es. Y cuando hablamos de esta tierra de frutas, de flores, y estamos hablando de los guaitambos, ahora este nombre de guaitambos que se ha ido perdiendo, ¿por qué cree que está sucediendo esto? Bueno, los huertos están en retirada. Yo recuerdo cuando era niño, nosotros salíamos del Liceo Montalvo a Ficoa y era toda llena de huertos. Íbamos a una palabra que no existe en otra ciudad del país, a claudiar. Es decir, a coger claudias, ¿no? Todo ese sector de Ficoa y los huachis eran llenos de frutales. La gente vivía de eso. Casi no habían frutas importadas. Creo que en Guayaquil sí, pero acá en Ambato no. Entonces el asunto es que esto se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Porque los gobiernos sucesivos han descuidado a nuestros horticultores, no les han ayudado. Han tenido que luchar solos. Han tenido que levantarse a las 3, 4 de la mañana a podar sus huertos, a fumigarlos, y luego para vender es muy barato lo que les ofrecen. Entonces, ciertas oligarquías de Guayaquil son los reyes, son los que manejan la importación de frutas, y ellos son los que hacen circular y venden. No solo frutas, también ahora ajo, cebollas, ¿no? Y han perjudicado la producción local. Por ejemplo, en Pilahuín, en Chibuleo, se producía antes todo el ajo para el país. Ahora ya creo que no hay. Es un proceso de involución del desarrollo frutícola y agrícola de la provincia y de Ambato en Tungurahua, pero debido a factores absolutamente externos. Y entonces nos podríamos decir que guaitambos ya nos queda el nombre. Nos va quedando el nombre, hay pocos ya. Hay pocos guaitambos en frutas. ¿Y los guaitambos ciudadanos? Los guaitambos ciudadanos, bueno, existen algunos todavía, ¿no? Que se aceptan como tales, la mayoría. No le disgusta al ambateño que le digan guaitambo. Justo eso. ¿No? El ambateño está muy contento, muy conforme. Creo que muy poquitos sabrán qué es lo que significa realmente, pero sí hay la traducción gráfica de la fruta a este melocotón que se abre en dos y que nos ofrece su néctar, ¿no? Que es una maravilla, un regalo del cielo prácticamente. Entonces no hay problema con que le llamen guaitambo, ¿no? Pero cierto, es un nombre que se va perdiendo. Ya no se importan
guaitambos, se importan duraznos, se importan otras cosas, pero guaitambos no, hay pocos. Claro. Todavía en Patate es donde está la fuente de los guaitambos. De allí viene en estas épocas precisamente. Claro, justo cuando ya se acerca la fiesta. Sí, cuando se acerca la fiesta, ¿no? Claro. Viene este fruto tan sabroso, tan delicado, tan perfumado. Es un nombre muy, muy adecuado para el esfuerzo, el trabajo y la dedicación de los horticultores ambateños. Y otra de las identidades que está siempre también en la memoria, está fluctuando en el ambiente, que a veces parecería que no nos gusta, la tierra de los fenicios. Bueno, este nombre yo lo escuché siendo muy pequeño también. Los ambateños somos fenicios, se decía, ¿no? Por la vocación comercial. La circunstancia que tuvieron los fenicios originales antes del nacimiento de Cristo, muchos siglos antes, es que se encontraban en el centro de una encrucijada. El comercio del Mediterráneo con el comercio de la media luna fértil de lo que hoy es Israel, Líbano, Irak, Irán, pasaba todo por el Líbano. Yo creo que esas ciudades de Biblos, Sidón y Tiro, que son de la historia, no eran sino unos puertos importantísimos por donde se fluía el comercio de lo que era el mundo en ese entonces. Y los fenicios aprovecharon eso para meterse en todo el ámbito del Mediterráneo, fundar incluso Cartago y a través de ellos desafiar al poder de la mismísima Roma. Nosotros no hemos desafiado mucho, salvo al terremoto, pero nos hemos convertido en buenos comerciantes. Descubrimos que Ambato era un sitio intermedio entre la costa y la sierra, entre la sierra y el oriente, entre el norte y el sur, y aquí se empezó a descubrir que si uno encuentra la fuente que puede proveer de algo y encuentra también las personas o los grupos interesados en proveerse de eso que está acá, lo más sencillo es intermediarlo. Hay un lindo libro que no es escrito por ambateño, es escrito por un colombiano. Se llama El Rey de la Leña. Y él vino acá y compró la hacienda Leito, claro, ¿no? Y tuvo sus problemas allí. Él analiza cómo iba descubriendo esto que también los ambateños descubrieron. ¿Dónde está la fuente? ¿Dónde está la demanda? Y de dónde se puede satisfacer esa demanda. Eso les dio este carácter comercial a los ambateños y mucha gente los ha llamado fenicios. Nosotros mismos los hemos llamado fenicios. Aquí no se puede decir que Ambato es una ciudad culta, que es una ciudad de arte. Es falso, absolutamente. No se puede decir eso. ¿Cuántos grandes escritores que hayan incidido en la cultura del país hemos dado en los últimos 30 años? ¿Cuántos pintores extraordinarios? Hay, pero ¿cuántos? Así que como grupo, como movimiento hayan incidido, hayan roto las estructuras mentales y hayan impuesto su arte. No. Los escritores, los pintores que han querido florecer como tales y mostrar al mundo su arte, generalmente han tenido que emigrar de aquí. No se han quedado. Ambato es una ciudad absolutamente comercial y el comercio está ligado a la artesanía y está ligado a la pequeña industria. Pero el comercio es lo que más nos caracteriza. Por eso el mote de fenicios, con el cual no creo que todo el mundo esté de acuerdo, porque lo toman como peyorativamente como un término negativo, cuando es un orgullo y un honor quizás a llevar esa característica, ser personas que podemos no dedicarnos. Ambato es una ciudad que no se ha dedicado totalmente a la burocracia. Eso es importantísimo. Aquí emprendedores todo el mundo. Las familias, en la familia hay uno que hace esto, otro que hace otra cosa. Y por eso el nivel de desempleo en Ambato hace pocos años era el más bajo del país. Así es. ¿No? Entonces, esa característica de los ambateños hay que llevarla igual como la medalla de los guaitamos, la medalla de ser fenicios. Así es. Y tal vez también tenga que ver este asunto del comercio en la ubicación geográfica. Por supuesto que sí. Estamos también como los fenicios en una encrucijada. Sierra, costa, oriente, sur, norte. Y por aquí vino la primera vía hacia la costa, que era la vía Flores, que venía por Guaranda, por el Páramo, por cerca de la población de Paza, donde vivían mis abuelos, por ejemplo, y llegaba hasta Ambato. Yo cuando era niño y estuve un tiempo allí, unos años allí, me acuerdo que era un desfile de camiones que venían fragantes a piñas o a naranjas que pasaban por la quintita que tenían mis abuelos por allí, ¿no? Entonces, siempre ha sido un pueblo que ha aprovechado la circunstancia de estar en la mitad de unos y de otros. Y
Y una cosa que llama la atención, especialmente me ha llamado la atención, es también la tradicional, hablando de identidades también, del chocolate ambateño. ¿De dónde viene esa? Del mismo hecho de que estábamos en contacto permanente con la costa. En la costa se producía el mejor chocolate del mundo, ya lo sabíamos desde ese entonces, y en el pueblo de Huachi hubo una circunstancia, eso no se ha estudiado muy bien, no sé si Pedro Reino lo ha investigado o algún otro historiador. Ocurre que en las campañas de la independencia vinieron soldados ingleses. Sabemos el interés que tenía Inglaterra en ayudar a Bolívar, ¿no? En darle la mano. Y vinieron muchos soldados ingleses, como llegaron a Guayaquil, ¿no? Los antecesores del grupo Supermaxi son enviados por los reyes ingleses para que ayuden a combatir a Simón Bolívar, ¿no? Aquí en el caso nuestro se perdió una de las batallas de Huachi y los pobres ingleses que estaban en un batallón tuvieron que desaparecer porque si no los realistas los mataban y se escondieron en muchas casas del lugar. En Huachi hasta hace pocos años se podía ver gente de ojos azules y muy colorados como los irlandeses. Parece que se mezclaron allí, trajeron ya algunas de los deleitosos platillos de la gastronomía europea e inglesa también, y encontraron que el chocolate estaba a la mano, que el cacao estaba a la mano. Yo supongo que por ahí se debe haber fincado en Huachi esta actividad tan interesante, tan rica, tan perfumada también, ¿no? Claro, y tuvo que ver también el ferrocarril. Desde luego, es que la vía de Flores y el ferrocarril pasaban por Ambato. Claro, y cambiaron la vida de las ciudades. Cambiaron la vida de las ciudades. El ferrocarril cambió la vida de las ciudades. Lamentablemente no podrá volver a ser así, por más que se haga un tren de lo mejor, porque ya ahora la velocidad del mundo moderno no puede resistir, no puede requerir de un ferrocarril lento como era el nuestro, con tantos obstáculos y problemas para llegar a la costa. En todo caso, nos trajo algunos elementos que también ya han ido adhiriéndose a nosotros y formando parte de nuestra identidad. Claro. Y coméntenos, usted que ha estado en muchos ámbitos, ha estado dentro de la cultura, ha estado también dentro de la industria. Coméntenos la industria, ¿cómo se mueve aquí en Ambato? ¿Hay industria, no hay industria? ¿Es más comercio? ¿Cómo está ese? Industrialmente no somos nada, no contamos. Cuenca sí, por ejemplo, ¿no? Pero Ambato no cuenta. Aquí hay una gran industria que es Plasticaucho. Esa es la gran. Hay pequeñas industrias de construcción de ¿cómo se llama? De carrocerías metálicas, que es importante. Claro. Hay pequeñas industrias de producción de zapatos que están ahora muy afectados por la pandemia. Hay pequeña industria, pero industria grande no hay. ¿Qué industria grande hay? No la hay. No tenemos quizá la vocación de industriales o la cercanía de Quito. Nos ha absorbido. No es lo mismo producir aquí para un mercado pequeño, cautivo, que producir en Quito, producir en Guayaquil o en Cuenca. Esa es la razón por la que la industria no, creo yo, que no ha sido tan eficiente como sí lo ha sido el mercado, ¿no? El comercio ha sido lo que nos ha expandido, nos ha llevado por el mundo, pero la industria no. Ahora hay una industria de ensamblaje de carros también. Hay otras industrias, pero no son así una cosa absolutamente notable, ¿no? Como existe en Cuenca la llantera, como existen varias fábricas de cerámica, en fin, no, industria no hay. Aquí hay comercio, hay artesanía, eso sí, muchos artesanos, comerciantes al mismo tiempo, y pequeña industria también hay. En la pequeña industria, sobre todo en vestimenta, en zapatos, en esas actividades hay mucha pequeña industria, pero son capitales pequeños los que se manejan, ¿no? El comercio es verdaderamente lo fuerte. También, por ejemplo, el comercio de vehículos. Claro. Hasta hace pocos años, no sé si sigue siendo ahora una realidad, pero hasta hace pocos años la gente venía a buscar un vehículo en Ambato, sea nuevo, sea usado. Aquí estaba el centro de actividad y eso propició, generó, catapultó a personajes ambateños que se volvieron poderosos con mucho capital. Claro, sí, la industria y el comercio automotriz es muy importante porque de lo que conozco son muy cotizados los carros
que rueden en Tungurahua en general, porque también hay buenas carreteras, entonces tienen mejor conservación, y todo eso creo que suma. Un vehículo con placa T siempre es más apetecido que un Exacto. vehículo con placa L, que es de Loja, donde todavía los caminos son rudimentarios en algunos casos, ¿no? Sí, esas son las características principales. No hay industria, pero sí hay comercio. Comercio, así es. Y en este webinar hay 2 temas con los que hemos querido conversar. El uno, que la circulación de la pertenencia, que tiene que ver con la identidad, y hemos conversado sobre esto. Y el segundo tema es el rastro del progreso. El rastro, cuando uno dice rastro, es lo que va quedando, ese caminito andado. Y nos hemos hecho la pregunta, ¿no? ¿Por qué los ambateños se quedan? ¿Por qué se van? ¿Cómo circula esto de la pertenencia o ese rastro, primero de las personas, del ciudadano, del ambateño? El ambateño siempre ha sido buen caminante, buen explorador, ¿no? No importa que un hermano haya tenido un buen almacén, pero el hermano más pequeño dijo, no, yo voy a conocer el mundo. Ambateños circulando en el mundo hay desde hace tiempos muchísimos. Yo escribí por ahí que en Plainfield, y estuve presente alguna vez, parecía haber llegado a Ambato. Sastrería Ramos, pan de pincho, fritada. Estamos en Ambato, ¿no? Y era en el estado de Nueva Jersey, la ciudad de Plainfield, donde hay gran cantidad de ambateños. Y lo mismo pasa en otras ciudades del mundo. Esto sí se ha perdido un poco, porque antes habían colonias ambateñas. En Los Ángeles hay una colonia grande que incluso se disputan 2 directivas, ¿no? Los auténticos y los originales. Sí. Pero en definitiva son los mismos ambateños, ¿no? Que han ido llevando no solo los deseos de encontrar progreso en otra parte, sino también han ido llevando estas raíces de nuestra identidad, estos rasgos, y han dejado esta estela en donde han ido, ¿no? Como los cometas, ¿no? Que por aquí pasó un ambateño, por aquí dejó un pedazo de identidad, por ejemplo en la música. Si usted está en Plainfield puede escuchar alguna Ambato Tierra de Flores, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí han circulado bastante, la gente ha salido, ha ido. Yo en el texto le puse 2 anécdotas que escuché de labios de sus protagonistas, ¿no? El uno era un embajador con quien tomábamos café con Mario Cobo en Quito, en un restaurante, y contó esto él se llevó su automóvil desde Quito. Era un hombre poderoso de Quito, cordobés o algo así, y puso placa ecuatoriana al auto y se empezó a dar las vueltas por el Arco del Triunfo y los Campos Elíseos, y se daba vueltas. Y él decía, aquí ha de haber algún ecuatoriano, tiene que saludarme algún ecuatoriano. Era en verano, y cuando daba una de esas vueltas alguien le alzó la mano. Parecía un francés, pero no, era un ecuatoriano, y era un hombre de Ambato, estaba viviendo ahí. Y el otro, lo del camellero en las pirámides de Gizeh, alguien había tomado los tragos, otro personaje poderoso dijo, si asoma por aquí alguien del Ecuador, yo le voy a regalar $1,000. Y empezó a gritar ahí en medio de ese tumulto que hay, del peligro que hay, porque esas pirámides están llenas de ladrones. Y un hombre dijo, no, yo soy de Huachichico. Y era un hombre con turbante, con la chilaba clásica, y parecía se quitó se destapó, se quitó toda la vestimenta, y era un hombre de aquí, un ecuatoriano. Y el hombre, este personaje poderoso, le invitó a cenar y le regaló los $1,000. Entonces el ambateño sí ha estado en todas partes. Por eso hay esa aseveración de que es como el dólar, que pasa en todas partes. Y sí, es esa característica de además de ser trabajador en todos los ciudades o los lugares, es bienvenido, cosa que no sucede siempre con otros ciudadanos de otras provincias. Por ejemplo, cuando hablamos de los quiteños, a veces no son bienvenidos, al menos en Cuenca, no, en Guayaquil no tanto, pero no sucede con un ambateño. Donde haya un ambateño siempre está bienvenido. Donde está un ambateño hay buena relación. Son buenos conversadores, son buenos amigos. No tienen esa pretensión de los riobambeños, por ejemplo, de ser nobles, ¿no? Claro. No tienen la pretensión de los quiteños de ser funcionarios, ¿no?
no sé de los cuencanos, ¿no? Pero son más bien abiertos, son un poco más cosmopolitas. De ahí sí le acertó Juan Montalvo con su libro, pero en su tiempo no fue comprendido. Sí, la gente de Ambato es abierta a donde sea, a lo que sea, porque es emprendedora, pues. Y para ser emprendedor no puede uno cerrarse sobre sí mismo, sino abrirse. El ambateño es a veces como una esponja. Tiene que estar mirando, absorbiendo, para convertir eso en una pequeña industria, en un negocio, en una tienda, en lo que sea, ¿no? Ese carácter le ha dado la posibilidad de ser bien aceptado, como se diría popularmente, de ser bien llegado en todas partes. ¿Cómo le ve a la ciudad? Estamos hablando de Ambato en el Bicentenario. Son 200 años que en unos un poco espacio, 75 días de conversar, hemos tratado sobre la historia, sobre lo que ha pasado en Ambato, en la arquitectura, en el patrimonio, la música, la literatura. Pero la gente durante estos tiempos que usted ha percibido, cómo ha cambiado, cómo le ve para adelante. Hay varios aspectos que deberíamos destacar. Uno, cuando yo nací, que ya son 70 y piquito de años, había mucho más racismo que ahora, ¿no? El racismo era pan de todos los días. Sí ha bajado eso, pero todavía se mantiene. Una característica de esta ciudad es que es un racismo un poco solapado. No es como el que había en Otavalo, por ejemplo, o en la provincia de Chimborazo, donde era directo. Aquí era medio solapado, solo salía en circunstancias especiales, pero ahí estaba, ¿no? Estaba listo, estaba al acecho. Eso ha cambiado un poco. ¿Y de qué ha dependido? Ha dependido del gran esfuerzo que han hecho los pueblos indígenas. Dicen que hay 4 aquí en Tungurahua, yo creo que son 5 porque a Píllaro no se le ha tomado en cuenta, pese a que ahí ha habido una aculturación muy grande. Han hecho un gran esfuerzo. Yo recuerdo cuando hace muchos años se trataba de organizar a las comunidades con el modelo del obispo de Riobamba, de Monseñor Leonidas Proaño, ¿no? Y sus seguidores aquí, por ejemplo, el padre Tamayo. Yo participé, yo era profesor en las escuelas del padre Tamayo para concientizar a los campesinos. Todavía estaban muy sojuzgados, muy golpeados, ¿no? Pero eso ha ido cambiando. Y el punto de inflexión fue el levantamiento de 1990. A partir de entonces el pueblo indígena recuperó sus derechos, recuperó parte de lo que les había sido conculcado y se lanzó. Aquí tenemos una emprendedora, hay muchas cooperativas absolutamente exitosas, compañeros de Chiureo, de otros pueblos indígenas con buenas fortunas. Por eso yo preguntaba, ¿serán ellos admitidos en el Club Tungurahua? ¿Les dejarán entrar? ¿Les dejarán ingresar si van y se presentan? Yo creo que todavía no. ¿O querrán ellos también? No, bueno, no van a querer, pero no van a querer. Así es. Unos van a querer, los otros no, o viceversa. Pero bueno, es decir, eso ha ido cambiando. Y hay que aspirar que en mucho más corto tiempo vaya modificándose esta falsa visión de querer homogenizar todo, de que el pueblo mestizo es el que impone la cultura, el que impone las leyes, el que impone las modas, el que impone el buen gusto, que no siempre ha sido así. El pueblo indígena ha emergido con una fuerza grande, ha emergido con una fuerza que le permite acceder a todos los lugares. Hay empresarios, hay políticos, hay profesionales de primer orden, ¿no es cierto? Entonces, ese es uno de los factores que ha cambiado mucho en Ambato. Ese es un factor importantísimo y habrá que tomar en cuenta a todo el pueblo indígena para el futuro de Ambato. No se concibe un Ambato sin la participación total y absoluta del pueblo indígena. Ese factor es importante, Carmencita. Otro de los aspectos es que el ambateño ha debido aceptarse a sí mismo, aceptarse como el ambateño del centro de la ciudad, por lo menos, para decirlo de algún modo, aceptarse como mestizo que somos, ¿no? Porque antes eran blancos e indios, y lo cual no era absolutamente cierto, ¿no? Un libro que marcó una etapa importantísima aquí fue el de Fernando Jurado Novoa, Sancho Acho. No sé si usted lo ha visto, lo ha leído. El Sancho Acho demuestra que tanto Juan Montalvo, Juan León Mera y un montón de patricios de Ambato descienden del cacique Sancho Acho, ¿no?
ese libro fue escondido. Ese libro, cuando alguno intelectual de los grupos de poder aquí en Tungurahua lo descubrieron, pues lo mandaron a comprar y lo desaparecieron, porque está ahí, yo lo leí, entonces es cierto. Con Fernando Jurado Novoa nos une una muy buena amistad, conversamos, no lo he visto después de por la pandemia algún tiempo, pero una vez me dijo, a ver, tú eres Calvache, ¿sí? A ver, tus lejanísimos antepasados son de Almería, digo, sí, pero sé que vinieron unos a Machachi, que vinieron solo hombres, ¿no? Y después ya asomamos nosotros acá en Pasa. Dice, sí, por un lado puede ser descendiente de ahí, de esos que vinieron de Machachi, y que de esos hombres que vinieron a Machachi y que se multiplicaron misteriosamente. Pero por otro lado eres descendiente del cacique Ayo de Pasa, porque todos los notables paseños son descendientes del cacique Ayo. Bueno, vamos a conversar sobre esto, pero ya no se pudo dar. Eso ha cambiado y tiene que seguir cambiando aquí, porque la gente tiene que aceptar, primero, que es mestiza en su gran mayoría, y luego que eso no es tan importante, que el concepto de raza es un concepto superado hace enorme cantidad de tiempo, que ahora son otros los conceptos que importan. Creo que la situación está cambiando, lentamente, pero está cambiando. Interesante, y bueno, es una conversación tan dulce que estamos teniendo con Germán, que vamos a continuar, pero le vamos a dar un paso a Sandra, que tiene algo que decirnos. Gracias, Carmita. Qué interesante. Bueno, este primer conversatorio, bueno, la primera parte del webinar, justamente la circulación de la pertenencia. Y bueno, tenemos también que agradecer a nuestros amigos que están acompañándonos en nuestras redes sociales a través de la fanpage Cultura Ambato. Y bueno, estamos aquí prestos para dar también a conocer sus inquietudes. Maritza Robalino nos dice muy bien que estamos, felicitaciones a seguir cultivando el arte. También nos escribe Laura Calvache, dice muy interesante el tema, felicitaciones a los organizadores y a Germán Calvache también, excelente. Y además también nos nace una inquietud porque, bueno, en el ámbito educativo, cuando mandan o envían las tareas educativas a los escolares, pues también surgen algunas inquietudes y una de ellas ha sido el origen de los huachis. Si nos puede despejar tal vez, don Germán Calvache, ¿de dónde nacen los huachis? ¿Por qué los huachis? Y bueno, ahora hay variedades, ¿no? De huachi chico, huachi grande, huachi San Francisco, La Joya, etcétera. Que nos comente un poquito de este panorama de nuestra ciudad, que está relacionado también con las parroquias urbanas de nuestro cantón Ambato. Le escuchamos, don Germán y Carmita. Bueno, hay muchos nombres. Yo mencionaba en el texto el de Pichiglata, que traducido más o menos vendría a dar lugar que orina, ¿no? Porque Pichi es orinar y Lata es lugar, ¿no? Entonces hay muchos nombres que provienen de nuestras culturas ancestrales y entiendo que Huachi es uno de ellos. Creo que debe ser no conozco mucho, pero hay variedad de huachis porque es un lugar plano, extenso, ¿no? Huachi Solís, Huachi La Libertad, Huachi Grande y Huachi Chico. Exactamente la traducción, lo que significa huachi, no sé. Y no sé si existe este nombre en otras latitudes, porque el de Ambato sí lo hay. Ambato hay en varios lugares de América. Uno de ellos está en Catamarca, en Argentina, en donde hay una montaña llamada Ambato, y creo que hay otros lugares más. Pero eso, bueno, no es tan importante ahora. La variedad de huachis se debe seguramente a que eran grupos que se fueron formando, creando sus pequeñas aldeas. No sé si creo que antes de la conquista no, porque eran lugares muy secos. Cuando llegó en el siglo XVIII la acequia a determinado lugar, se pudo florecer y se asentaron más personas. Pero antes no, porque eran prácticamente desérticos en el siglo XVI, XVII. En el XVIII llegan recién las acequias más importantes y cambia la situación. Deben ser nombres que se han mantenido desde hace mucho tiempo. No sé si serán españoles, incas o puruáes, probablemente por el influjo que tenían hacia el sur. No creo que pueda decir más al respecto. Agradecemos la participación. Vamos a seguir conversando con Germán, pero le queremos dar también la palabra a Jenny. Hoy tenemos el honor de tenerla
la presencia de una gran mujer, empresaria, líder, ingeniera en contabilidad y auditoría de la Universidad Técnica de Ambato, actualmente maestrante de políticas públicas del Flaxo, sede Ecuador, electa señorita patronato del gobierno provincial de Tungurahua en la Fiesta de las Flores y las Frutas 2012, dirigente comunitaria, representante de jóvenes para la Junta de Aguas en el gobierno provincial de Tungurahua. Dentro de esta misma institución, colaboró activamente en el Parlamento Gente, en la gestión cultural y el activismo social. Reciba la más cordial bienvenida, Jenny, y agradecerle por aceptar nuestra invitación. Como manifestado, pues tenemos a una gran líder, una mujer indígena que está sobresaliendo, como ya ha dicho Germán, como muchas de las comunidades que tienen gran presencia en diferentes ámbitos, económico, político, cultural en nuestra ciudad. La primera pregunta que a mí me nace después de conversar sobre las identidades ambateñas es: ¿los pueblos indígenas les llega estas identidades? ¿Cómo sienten ustedes estas identidades sobre las que se ha estado hablando? Ayituta Shugnapaita Chasquipaichi, buenas noches. Primeramente, agradecer al municipio de Ambato por la invitación y al Departamento de Cultura y, por supuesto, a todo el equipo técnico que está haciendo posible estos webinars. Bueno, los pueblos indígenas hemos tenido una larga trayectoria, ¿no? en este camino de autoidentificarnos. Y cuando hablamos de identidad ambateña, en realidad es un tema bastante complejo. Solamente para comenzar, recuerdo que hace algunos años, cuando 2 o 3 personas de mi comunidad tenían esa gran oportunidad de poder ir a estudiar en la ciudad de Quito, justamente les preguntaban, ¿no?, que de dónde son. Les decían que nosotros somos de Chibuleo. Pero ¿y dónde queda eso? Queda en Ambato. Ah, entonces eres Guaitambo. Y la gente y los estudiantes ni siquiera sabían qué era eso, en realidad. Entonces, tal vez esta sea una pequeña muestra, ¿no?, de ese grado de pertenencia que hemos tenido tal vez hasta a esta identidad, ¿no?, del ambateño, de la ambateña. Sin embargo, esto ha sido ya hace algunos años y en el transcurso pues ha ido habiendo un proceso en el que justamente, como lo decía Germán, gracias a todo el trabajo que hemos hecho los pueblos indígenas y sobre todo ese trabajo que han hecho los taitas y mamas, ¿no?, en la construcción y el respeto por nuestros derechos, que poco a poco, no tanto por la iniciativa de la sociedad en general o de autoridades, sino más bien por nuestra cuenta, dar estas características específicas de cada uno de nuestros pueblos a la identidad ambateña. Sumarnos a la identidad ambateña, a pesar de que, como ya lo he dicho, no toda la población todavía se siente identificada, pero bueno, estamos en ese camino de construcción en realidad. Exacto, yo creo que, bueno, la identidad es una construcción social y ese camino de construcción es permanente y viva como es los seres humanos. En ese sentido, a mí me salta la pregunta, aquí en Ambato, sobre todo en el Cantón Ambato, tenemos 3 comunidades indígenas sobresalientes que están dentro de la lista más importante de comunidades del país, que los Quizapincha, tenemos los Chibuleo y los... Ajá. Yo cuando leo esto y hablamos de las identidades, me queda un vacío así súper grande de cómo a través del tiempo esto ha ido construyendo la identidad ambateña, que usted ya le dice que es una construcción, pero cómo se han ido identificando ustedes como pueblo o como ambateños.
Bueno, primeramente como pueblo, ¿no? Y sí, cabe recalcar que justamente esta característica que tiene la ciudad de Ambato, que muy pocas ciudades la tienen en el Ecuador, de Exacto. tener 3 pueblos en realidad reconocidos, ¿no? E incluso también ciertos pueblos que están buscando su reconocimiento, que no se reconocen ni en Tomavelas, ni en Chibuleos, ni en Quizapinchas. Hay que recalcar eso también. Por ejemplo, en Santa Rosa existen una serie de comunidades indígenas que están buscando ese autorreconocimiento. Pero bueno, como a lo largo de la historia estos escritos han sido prácticamente borrados, pues es muy difícil hacer ese tipo de investigación. Pero bueno, retomando justamente esta identidad de estos pueblos nuestros, sí, ha sido una construcción justamente comunitaria, ¿no? Comunitaria de autoidentificarnos, primero, bueno, como indígenas, luego si somos chiboleos, o si somos de Pilawín, o si somos de Quizapincha, sobre todo porque a lo largo de este proceso, para mucha de nuestra población ha sido tal vez más fácil dejar su vestimenta, dejar su tierra, dejar su idioma por buscar otras oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, gracias justamente a todas estas luchas reivindicativas de nuestros ancestros, como ya lo decía también Germán, justamente en estas luchas fuertes como fue el levantamiento de los 90, pues A los 500 años, y claro. sí, en los 500 años. Y yo, por ejemplo, a mí me nombran, o los que nacimos en los 90, porque yo justo nací en el 90, nos dicen que somos los hijos del levantamiento, ¿no? Porque fueron nuestros padres los que estuvieron ahí. Y bueno, por ahí ocurrieron algunas cosas y bueno, nacimos los hijos del levantamiento. Sí, esto ha sido tal vez el motor o la base que ha sostenido justamente todo este proceso para autoidentificarnos, para sentirnos orgullosos, para que esa palabra despectiva que se utilizaba hacia nosotros, ahora la reivindicamos y la mostramos ahora con orgullo, ¿no? La resignificamos. Esta vestimenta que seguramente para muchos de nuestros ancestros a veces tal vez sentían vergüenza o sentían temor cuando salían a la ciudad, pues ahora se ha transformado, ¿no? Y ha sido justamente una bandera de lucha. Así es. Y esa transformación y esa reivindicación de la que habla Jenny usted se ve reflejada también en lo que ya también ha dicho Germán, en esa gran incidencia económica, que es un caso muy específico Sí. de Ambato y la provincia de Tungurahua sobre el cooperativismo, por ejemplo. Así es. Bueno, yo no soy miembro de ninguna cooperativa, pero Sí, sin embargo, pues toda esta retórica es la que está ahora, ¿no? Sobre todo para quienes somos de Chibuleo. Sí, claro, hasta hace algunos años, bueno, yo nací aquí en la ciudad de Ambato, viví prácticamente toda mi infancia aquí, entonces sé todo este proceso complejo que era ser, por ejemplo, la única estudiante indígena en tu escuela o en tu colegio ya éramos solo 2, o bueno, todo ese proceso, ¿no? Que era muy difícil. Que creo que yo viví eso más o menos hasta que tenía como 10 o 12 años, ¿no? Que no podías ni siquiera cruzar por el Parque Montalvo, era muy complejo. Sí. Y claro, cómo este auge del cooperativismo, de las instituciones financieras, cambió prácticamente o transformó toda esta realidad. Y de alguna forma esto nos hace, ¿cuál es el mensaje que esto nos da? Que parece que el respeto se gana a través del poder económico. Es algo que se debería investigar, ¿no? De alguna forma, porque al parecer, pues este poder económico de alguna forma dio una visibilidad. Y claro, hubieron puntos muy positivos porque justamente al dar empleo a todas las personas de las comunidades, que ya puedan trabajar en oficinas, que puedan seguirse educando también a nivel profesional, prácticamente fue un efecto cascada, ¿no? Que afectó a todas nuestras comunidades, porque claro, estaban estas instituciones financieras, estos trabajadores, y como es la característica, eso sí, de todos los ambateños que somos emprendedores, pues bueno, el ahorro incluso que hacías con tu sueldo, ¿no? De
trabajando en la oficina, en la cooperativa, pues luego montabas tu negocio, ¿no? Y luego esto era cíclico, el otro compraba al negocio vecino, y así, por ejemplo, el emprendimiento que hacemos con mi familia, justamente un gran segmento para nosotros son las cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? Que justamente vendemos nuestra vestimenta, tuvimos que estilizarla más, adaptarnos también a estas nuevas prácticas, ¿no? Que ya no era solamente ver a nuestras poblaciones indígenas en los mercados o en las plazas, en las periferias, sino que ya podíamos caminar tranquilamente por la ciudad. Una cosa que también tengo aquí es dentro de mis apuntes, sabiendo que dentro de nuestro sistema patriarcal dual, el hecho de que usted es mujer, es indígena, cómo las luchas de reivindicación y las luchas por la igualdad de oportunidades usted ha percibido o percibe dentro del sector indígena en Ambato específicamente. Sí, claro. Bueno, creo que en la actualidad estos temas son algo que se están hablando mucho. En el Ecuador también, y bueno, en Ambato se está tratando. No es para nadie un secreto que, bueno, vivimos en una sociedad que es machista y por supuesto racista también, y también, bueno, en nuestras comunidades, y hay que hacer la autocrítica también, ¿no? En nuestras comunidades también hay los mismos problemas. Tal es así que justamente en todos estos procesos sociales o en todos estos grandes levantamientos que han habido por nuestros derechos, siempre quienes nos han estado representando han sido hombres, ¿no? Como si las mujeres nunca hubiéramos sido parte de la historia. Y bueno, tal es así que cuando los pocos libros que hay respecto a estas luchas, sobre todo en Tungurahua o en Ambato, es muy raro encontrar el nombre de una mujer ahí escrito, es muy raro. Sin embargo, siempre las mujeres han sido protagonistas han sido cabildas, que son las presidentas de las comunidades, han sido dirigentes comunitarias, y bueno, ha sido un proceso que ha sido muy duro de romper, ¿no? Con ese estatus que se mantiene también hasta ahora dentro de las comunidades. Tal es así que cuando una mujer dentro de una comunidad es presidenta o representante de algún organismo o de alguna institución de la comunidad, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque no se la ve con el mismo grado de autoridad, ¿no? De autoridad que el hombre y a la mujer, además que tiene un doble o un triple trabajo que hacer porque no descuida tampoco a su familia ni descuida su trabajo. Entonces, bueno, en una experiencia personal, alguna vez llegué a ser dirigente en mi comunidad también, y muy jovencita en aquel tiempo. Y claro, es muy difícil ganarse, ¿no? El respeto, porque no es solamente tu capacidad, sino que tienes que demostrar algo más para justamente poder tener tal vez esa autoridad para realizar tus labores, tus procesos. Una cosa que comenta este rato sobre, usted nació en Ambato. Sí, yo nací en Ambato, yo soy hija de madre migrante. Entonces, claro, mi mamá fue una de las, tal vez, de las pocas personas o primeras personas que pudo acceder a una educación secundaria en Ambato, que fue justamente en el gobierno de Roldós, que fue cuando se impulsó justamente 80. todo esto de la educación para la población indígena. Entonces, varios miembros de nuestras comunidades, no muchos, lograron justamente a base de mucho esfuerzo, ¿no? Llegar a estas instituciones públicas para poder estudiar. Y justamente ahí fue donde se conocieron mis padres. Entonces ahí nací yo, justamente ya en la ciudad de Ambato. Viví toda mi infancia prácticamente, ¿no? Y adolescencia, y posteriormente fui a mi comunidad. Eso, justo quería llegar a eso. ¿Cómo se da esa reinserción, digamos, en el sentido de volver al lugar, al origen? ¿Cómo se recibe? ¿Cómo es volver?
Volver, sí. Es muy complicado. Yo creo que gran parte justamente de todas las poblaciones que migran hacia la ciudad en busca de más oportunidades, de mejores trabajos. Un efecto que nos causa es justamente esa pérdida de identidad, ¿no? Porque ya no eres tan arraigado a tu tierra. Entonces, justamente al ver este problema, mi familia y yo, pues decidimos volver a la comunidad. Porque, bueno, yo hablo quichua, pero por ejemplo mis hermanas menores ya no hablaban quichua. La última de mis hermanas ya no usaba la vestimenta. Entonces, para mi mamá como protectora de cultura, ¿no? Que ella siempre nos inculcó mucho esto, pues ya era una preocupación. Y yo creo que eso es algo que les pasa a muchos migrantes, a los migrantes que se van a Quito, por ejemplo. Muchos se van a la ciudad de Quito y bueno, pues en Quito pierdes mucha identidad. Entonces, creo que son estos procesos complejos que vivimos las poblaciones indígenas. Y ya a nivel, digamos, personal, ¿cómo se desarrolla Jenny en el ámbito de la empresa como mujer empresaria? Sé que también está dentro de esa capacitación en la universidad, pero coméntenos primero cómo es esto de ser mujer empresaria indígena en Ambato y tener éxito. Bueno, mi RUC, según el SRI, dice microempresaria. Así que bueno, no sé. Entonces, bueno, ha sido una trayectoria en realidad dentro de el diseño, la confección y la vestimenta justamente de Chiboleo, pues ya vamos como 15 años más o menos, que lo comenzamos justamente con mi madre. Y bueno, al principio fue muy difícil, ¿no? Fue muy complejo. Sin embargo, pues vimos una necesidad que había, que era justamente este auge, ¿no? De las cooperativas de ahorro y crédito, y que, bueno, pues antes era muy difícil encontrar nuestra vestimenta en un solo lugar. Antes tenías que irte al mercado a comprar algo, luego al almacén a comprarte la tela, luego tú mismo bordabas. Y claro, estas nuevas segmentos, ¿no? Que son ya los oficinistas, pues ya no tienen tiempo de hacer todo eso. Entonces vimos esa necesidad y decidimos justamente poner una tienda muy pequeñita con la que comenzamos. Sí, claro, al ser una familia solo de mujeres, porque en realidad mi familia solo somos mi mamá, mis 2 hermanas y yo. Entonces somos 4 mujeres que todas usamos nuestro atuendo, así que sabemos, ¿no? Del bordado, igual de la confección, que luego nos tocó aprender también. Y luego justamente esto, ¿no? De ver toda esta necesidad de que el tiempo va cambiando, de que claro, mi abuelita obviamente vestía muy diferente que yo, muy diferente. Mi mamá ya vestía diferente y yo igual visto bastante diferente que mi madre. Pero sin embargo, siempre haciendo esta investigación o esta conciencia también de que a pesar de que vivimos en un mundo globalizado, a pesar de que somos una ciudad comercial y de que nosotros también nos dedicamos al comercio, mantener esos rasgos identitarios, estos rasgos característicos de tu cultura es muy importante para nosotros. Y es por eso que nosotros, por ejemplo, no hemos perdido el bordado a mano, ¿no? El bordado a mano lo hizo mi abuela, lo hizo mi madre, lo hacen las mujeres en la comunidad hasta ahora, con ciertos colores, con colores que te identifican de qué pueblo eres, ¿no? Ciertos símbolos también que te identifican. Y claro, durante el proceso también hubo muchas críticas, hubo prueba-error también, hay que reconocerlo. Pero creo que ya ahora tenemos las ideas bastante claras. Queremos seguir innovando, queremos seguir trabajando, pero también queremos seguir impulsando la identidad nuestra, la identidad de Chiboleo y también de otros pueblos.
Cuando hablamos, cuando habla de diseño, de todo este emprendimiento, yo le he dicho empresaria porque me comentaba que, que su negocio al que está dedicado, el bordado, por ejemplo, para el bordado de las blusas, da trabajo a muchas familias porque esto es una cosa manual y todo eso. Entonces, si bien usted en su almacén puede tener 4 o 5, no sé, empleados, pero genera una serie de movimiento económico a través de la producción de cada una de estas prendas. Sí, es importante justamente este punto porque es toda una cadena de valor, ¿no? Ujú. Nosotros también tenemos proveedores, las mujeres de las comunidades nos ayudan con sus bordados, tenemos a las personas que nos ayudan también con parte de la confección, el diseño también lo hacemos nosotros. Igual tenemos otra clase de proveedores también, pero sí, qué importante es que justamente nosotras como mujeres también podamos ayudar a otras mujeres a que también puedan trabajar. Y muchas veces nos ha pasado que hemos tenido también empleadas o trabajadoras que luego se han ido a poner sus negocios. Y nosotros hemos sido muy comprensivas también, ¿no? Porque entendemos que todos queremos superarnos. Y lo importante también es que hayamos generado esas buenas relaciones. Claro, así es. Y cuando ustedes están generando todo este movimiento de moda, inclusive, porque la vestimenta, como usted dice, va cambiando, va evolucionando según también los tiempos, ¿no? El mercado sigue siendo el sector mujeres y hombres indígenas, o sí se va apropiando también los mestizos, como decía Germán, van apropiándose de esos significados, porque la vestimenta tiene muchos significados. Bueno, antes de responder a esta pregunta, podría ser un antecedente que sería muy bueno investigarlo también, que justamente en este auge de las cooperativas y en esta moda, entre comillas, podríamos decir, de nuestra vestimenta, ahora ya no somos solo los chiboleros los que utilizamos nuestra vestimenta, sino también otras poblaciones cercanas, otras poblaciones que ya no usaban su vestimenta, que ya estaban con ropa de civil, como decimos nosotras, y ahora la adoptaron. Claro, es obviamente algo que se tiene que investigar, ¿no? Porque seguramente pertenecen a algún pueblo o tienen también una identidad ya previa, pero bueno, adoptaron justamente esta vestimenta nuestra. Y bueno, no sé si en el sector mestizo, nosotros tenemos clientes, ¿sí? Que vienen a comprar artesanía y claro, hemos tenido clientes también que han venido a comprar nuestra vestimenta, quieren comprarla, tal vez quieren hacerse fotos. No se la ponen todos los días, pero me parece que también es un valor, ¿no?, que le dan esas personas a esta vestimenta. Sobre todo cuando vienen estas personas con un profundo respeto y también con esa curiosidad de conocer, de saber el por qué, no solamente porque es una cuestión de moda. Siempre digo que nuestra vestimenta, que nuestro idioma, que nuestras costumbres no son una moda, sino son reivindicación, son resistencia. Así es. Vamos a seguir conversando con Germán, con Jenny, pero Sandra nos tiene algo que decir. Claro que sí, Carmita, y bueno, a nuestros invitados, felicitarles porque a través de redes sociales nos llegan esas felicitaciones. Vamos justamente a recalcar qué es lo que nos dicen. Carlos Francisco nos dice, muy interesante. Esto es para uno de los expositores. ¿De dónde viene el gusto por la camosería? Ahí ya tiene una pregunta. También Jessie se hace presente y dice, muy bien, Jenny.
Cris Pombosa también dice excelentes exponentes, saludos amigos. También Freddy Cerón, felicidades, excelente programa. También siguen conectados nuestros amigos también de la cultura y del arte. Entonces les mencionamos que estamos en este nuevo webinar, el 12º webinar de la circulación de la pertenencia. Les agradecemos mucho por estar acompañándonos en esta oportunidad. Además, quisiéramos también darle una inquietud a Jenny sobre que nos comente o nos indique qué otros personajes del sector indígena han sobresalido o sobresalen aquí en nuestro Cantón Ambato. Gracias. Jenny, le damos Nos vamos la palabra. primero conmigo. Bueno, en la actualidad, bueno, son varios personajes, contemporáneamente hablando, ¿no? Porque como lo digo, es complicado hablar de historia cuando han sido otros personajes los que han escrito nuestra historia. Y bueno, ahora contemporáneamente o ahora estamos tratando de escribirla nosotros mismos. Bueno, grandes personajes justamente de esta lucha del levantamiento de los 90 está Taita José Yigalo, ¿no? Taita Juan Yigalo, que son justamente estos precursores para nosotros en el rescate de nuestros derechos. También de nuestra comunidad como Taita Nazario Caluña, que bueno, murió ya hace algún tiempo y que bueno, fue un ejemplo para toda nuestra comunidad, un ejemplo de valor, un ejemplo de conocimiento, de puntualidad. Era la única persona que generalmente estaba 5 minutos antes de cada minga y bueno, pues siempre fue un ejemplo para nuestros jóvenes. Nos faltan nombres de mujeres, como ya lo dije antes, hay que hacer un estudio minucioso sobre esto, pero bueno, a nivel también contemporáneo creo que tenemos varios personajes del sector cooperativista también, y también esperamos nuevamente crear, ¿no? Nuevamente rescatar otros nombres, rescatar sobre todo nombres que estén vinculados también con el arte y la cultura, porque dentro de nuestras comunidades también existe. Se ha dicho en los primeros webinars cuando hemos estado hablando sobre la historia, que la historia está escrita desde el poder. Así es. La historia oficial. Así es. Y cuando escucho a Jenny que hay que investigar, ya nos dijo 3 veces, hay una cosa que está muy pendiente, que en Ambato, en la provincia de Tungurahua, hay mucho que decir todavía. Estamos todavía la historia repitiendo lo que nos dice Celiano Monge, los grandes historiadores de principios del siglo XX. Pero ¿qué pasa con la historia contemporánea? Ya no es un hoyo, hay como un hueco muy grande que nos está quedando en la ciudad de Ambato. ¿Cómo usted percibe eso, Germán? Es cierto que la historia se escribe y se ha escrito desde el poder. No debe extrañarnos eso. Así. Siempre tiene que haber ciertos fenómenos para que a través de la irrupción de un grupo emergente proponga un nuevo tipo de escritura, una nueva historia, ¿no? En Quito algo se ha logrado a través de varias editoriales, ¿no? Una que tiene la Universidad Simón Bolívar, ¿no? La Corporación Editora Nacional, han hecho un esfuerzo bien grande por mostrarnos la cara de lo que podría ser la nueva historia del Ecuador. Eso en Ambato todavía no ha ocurrido. A tal punto no ha ocurrido que usted puede ver en los murales que se han hecho en Ambato que la participación de otros sectores o de otros personajes realmente no existe, ¿no? Y es más, Ambato tiene una capacidad enorme para perder la memoria con facilidad. El único sabio ambateño del siglo XX, y eso no lo estoy inventando yo, es cierto, está debidamente comprobado por otros sabios como él, fue Misael Acosta Solís, botánico, investigador, en fin. Y hay un monumento chiquitito por ahí perdido en algún lugar, pintarrejado, no les importa a nadie, pero hay banqueros
sin que esto tenga un sentido peyorativo, ¿no? Pero hay banqueros que tienen siempre lustroso, no solo un busto, tienen un monumento completo. Es decir, allí se ve la desigualdad en cómo se ha manejado, ¿no? Entonces, ¿hay agujeros negros en la historia de Ambato? Por supuesto que sí. Uno de los que ha querido destapar lo que hay dentro de sus agujeros negros ha sido Pedro Reino, quien supongo que estuvo ya por aquí. Pedro pues ha trabajado duro, ha hecho sus investigaciones a contracorriente, le ha sido bastante difícil, pero esa pertinacia que él ha tenido para encontrar datos que estaban sumidos por allí, que no querían, que no se quería que aparecieran, le dio como resultado que apareciera un libro que es La esclavitud del Ambato, que es un libro pequeñito. Yo hice el prólogo de ese libro, en que se demuestra que Ambato no solo era un lugar para intermediar mercancías, de donde viene lo de fenicios y ambateños, sino que una parte negra de esa capacidad fenicia venía de la venta de esclavos negros. Sí. Se traían del norte, probablemente de Cartagena, de Barranquilla, pasaban a través de Colombia, y Ambato era un centro en donde se vendían estos negros. Y Pedro recoge de documentos antiguos, es un paleógrafo, y encuentra que se vendían, dice que vendían una negrita como costal de huesos, quiere decir que ya estaba muy, muy flaquita, ¿no? Y grandes personajes, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos de muchos prohombres ambateños eran los negreros, eran los que vendían los negros. Por eso es que estaba esta parte de la historia oculta, sepultada. No querían que apareciera, como no querían leer al Sancho Hacho. Todo eso al ambateño le incomodaba, ¿no? Si le elogiaban su capacidad de emprendimiento, sí, pero si le recordaban algunas raíces que podían ese emprendimiento tocar con cosas negras, no quería recordarlas. Esa historia está por escribirse. Yo conozco de cerca, lamento la muerte de algunos de los personajes principales de las comunidades indígenas que abrieron este camino largo, este camino difícil, y otros están vivos como Taita José. Todos ellos han aportado, pero hace falta un verdadero trabajo de investigación para descubrir no solo las cosas negativas, porque pueden haber cosas buenas también, ¿no? Y ese trabajo no se ha propuesto. ¿A quién le corresponde? Es muy difícil que usted, que yo, que Jenny nos pongamos a buscar eso a estas alturas de la vida. Pero las universidades, por favor. Las universidades en Ambato nos quedan debiendo. No han hecho un verdadero trabajo de investigación. Han graduado por centenares, por miles a los profesionales, pero no han hecho investigación. En muchos aspectos, probablemente en algunas ciencias sí, pero en este aspecto sociohistórico, cultural, no hay mayor cosa. Les ha quedado grande a las universidades este desafío. Así que el hoyo negro está ahí y ojalá puedan responderlo oportunamente. Usted, Jenny, como mujer intelectual, además que está dentro de la cátedra, y la historia si está debiendo, como dice aquí Germán, en este hoyo negro de la historia, los pueblos indígenas es aún más. ¿Cómo un poco resarcir todo este hoyo que está pendiente, pero que también las comunidades indígenas, ahora que tienen un poder económico y la capacidad también de alzar su voz, ¿cómo podría generarse un proceso de investigación y de recuperación o fortalecimiento de una historia y de una identidad? Creo que primero es importante recalcar que este pequeño sector de la población indígena que puede tener tal vez un poder económico, no representa a toda la población indígena de Ambato, ¿sí? Por ejemplo, tenemos poblaciones muy cercanas como las de Santa Rosa, que tienen su identidad también propia. Quizapincha, ¿cómo está Quizapincha actualmente, no? ¿Cómo viven las poblaciones ahí? ¿Cómo han migrado? El problema de la migración en esta parroquia es bastante fuerte. Nosotros que estamos cercanos justamente porque tenemos muchos clientes justamente del pueblo de Quizapincha,
todos los días vienen a comprar y vamos comprando porque la semana que viene ya nos vamos. Desde niñas de 10 años, de 9 años, hasta la adulta mayor que tiene 70 años. ¿Sí? Entonces, son problemas fuertes y es importante que tampoco se quede en el imaginario colectivo que el ejemplo de éxito sea tal vez esta persona que logró tener alguna empresa o alguna institución financiera y que tal vez esa persona sea la que representa a toda la población indígena, porque no es así. Porque así como hay sectores de la sociedad mestiza, también hay sectores en la población indígena. Entonces, creo que primero es importante recalcar eso. Y bueno, ya en tema un poco más concerniente a políticas públicas, pues sí, han estado estas políticas de acción afirmativa, ¿no? Que son criticadas por muchos, pero creo que es una mínima acción que debería hacer el Estado para nuestras poblaciones indígenas. El hecho, por ejemplo, de que se den becas a las poblaciones indígenas es importantísimo, que se aumente este porcentaje de becas para una mayor cantidad de poblaciones indígenas, porque como ya lo he dicho, la gente que tal vez tiene un poco más de dinero no representa a la mayoría de la población indígena. Es por eso que necesitamos, a través de la educación, que nuestros hermanos de Quizapincha, que nuestros hermanos de Pilahuín, de la población de Tomabela, de Santa Rosa, puedan acceder a este tipo de oportunidades. Y bueno, creo que en la construcción de esto es muy importante también todos estos procesos políticos que estamos teniendo ahora, ¿no? No olvidarnos de que las poblaciones indígenas, muchas ni siquiera tenemos agua potable, ¿no? Hasta ahora. Todavía nosotros estamos con el agua entubada, tenemos agua 3 veces a la semana. Entonces son realidades que a veces este símbolo de éxito del indígena modelo queremos tapar otros problemas más profundos que tenemos dentro de nuestras comunidades. Muy bien, tenemos que ir avanzando en este diálogo y en esta conversación y hacernos una pregunta que ha sido una de las que hemos realizado en todos los webinars y es ¿por qué cree que es importante celebrar el Bicentenario o no celebrar? Porque hemos hablado, bueno, ahora se ha puesto en el tapete la celebración de la fiesta de las flores y las frutas. Estamos en pandemia y ahora estamos ejecutando todo este proceso de una, no fiesta, pero sí una celebración. ¿Por qué celebrarlo? ¿Cómo celebrarlo? ¿Y de qué sirve celebrar? Yo creo que es importante que se celebre, ¿no? Estos criterios que antes se tenían de abominar unas cosas por defender otras ya no funcionan. Hay que celebrarlo porque de todas maneras la independencia, sea como haya sido, representa un hecho histórico importante en el desarrollo de nuestra ciudad y de nuestro país. La forma es lo que interesa. ¿Cómo celebrarlo? Si hacemos bailes y contratamos 20 orquestas para celebrar el Bicentenario, pues vamos a desperdiciar el dinero como hacen muchos municipios en el país. Esto que está haciendo usted aquí con el equipo de compañeros es muy importante porque queda una memoria, ¿no? de lo que piensa la gente y se va a descubrir que no todos pensamos igual, que unos dirán que no hay que celebrar el Bicentenario porque representa solo a un estrato social o a ciertas élites. Otros dirán, ni siquiera pensarán eso, sino que dirán que es lo más normal celebrarlo porque es normal. En todo caso, eso no interesa tanto, sino que podamos democráticamente expresar nuestra opinión. Alguien decía con mucho acierto, lo interesante es que si usted tiene una opinión y yo tengo otra, Jenny tiene una opinión distinta, lo válido es que respetemos la posibilidad de expresarnos. Pueda que digamos tonterías y media. Es posible que alguien diga cosas que no tienen pies ni cabeza, pero nadie nos quita el derecho de expresarnos. Y este Bicentenario es un pretexto para expresarnos. Miren, no estaríamos hablando si no hubiera ocurrido el Bicentenario.
Y esto puede poner en evidencia sobre el tapete algunos aspectos de nuestra realidad que necesitan conversarse más, discutirse más, confrontarse más para hacerle avanzar a la ciudad. La ciudad que no tiene mucho tiempo, que no tiene muchos genes para dedicarse a estas labores de pensamiento, de reflexión, que sí los tiene para el comercio, para el negocio, para el cooperativismo como rama del mismo negocio. Tiene que hacer un alto, tiene que frenarse un poco y decir, a ver, por acá también voy. Yo he entrado a algunas casas de personajes de la ciudad de mucho dinero donde no hay absolutamente ni un solo libro. Ese también es el otro rostro de Ambato, ¿no? Somos muy buenos para el comercio, pero cero para otras cosas. Y así no podemos avanzar, porque de todas maneras, generando un pensamiento como lo están haciendo ustedes en este momento, se podrían hacer muchas otras cosas parecidas. Ojalá pase la pandemia, que van a enriquecer la visión que los propios ambateños tenemos sobre nuestra ciudad, que van a enriquecer nuestra pertenencia, para que no sea solamente unos símbolos que a veces fallan como la canción dice, la piedra se desmorona y el calicanto falsea, sino que sean símbolos permanentes y compartidos por la mayoría, aspiramos. Como ha pasado con el pueblo hebreo, esa fe que ese pueblo tiene, esa fe profunda que tiene, que viene desde miles de años de antes de Jesucristo, le ha mantenido a flote a pesar de las peores circunstancias, ¿no? Y esa identidad tan grande que la mantiene hoy, a pesar de que han estado en la diáspora regados por todo el mundo, es lo que un poquito debemos aprender de eso. Ellos no son todos iguales, son diferentes. Hay judíos negros, ¿no? Pero sin embargo, lo que les une son estos rasgos, estas raíces identitarias, ¿no? Entonces, si estamos descubriendo eso con motivo del Bicentenario, bienvenida sea, porque de otra manera el Bicentenario hubiera pasado como algo más con fiesta, con jolgorio, que no le sirven a nadie. A veces hay que, como se dice, de un mal resulta un bien. A veces esta pandemia nos puso quietos, obligados, pero también creo que es un momento de pensar, de reflexionar. Y justamente esa es la intención de este bicentenario, de esta agenda. Jenny, la misma pregunta para usted. ¿Por qué celebrar el bicentenario o por qué no? Bueno, sí, creo que comparto, ¿no? con Germán, que es muy importante de alguna forma superar ciertas cosas, ¿no? Superar la historia, pero también es importante contarla. Es importante contar la verdadera historia o la historia que no nos han querido contar. Es importante justamente leer sobre aquello. Y sí, bienvenido sea también este tipo de espacios que se han generado, no solamente en el hecho de querer romantizar el Bicentenario o romantizar esta identidad ambateña, sino también justamente lo que hemos estado conversando, ¿no? Problematizar sobre cosas, poner en el tapete o en la mesa ciertos temas que nos incomodan, que preferimos hacernos de la vista gorda, preferimos no hablar cuando se trata de racismo o de clasismo o de ciertas cosas, ¿no? Que a veces preferimos simplemente echarlas a un lado, y ese no es el camino. El primer camino es justamente reconocer que Ambato también, además de sus múltiples características positivas, también tenemos nuestros problemas, y ese va a ser el comienzo para que nosotros empecemos un proceso justamente para superar este tipo de problemas. Así que yo creo que sí, en este tipo de espacios justamente podemos hacer esto, y bienvenido sea, y que estos procesos continúen para adelante, porque bueno, este es el camino. Cuando se está hablando de todos estos temas, identidad, pertenencia, todo lo que significa la ciudad, hemos hablado durante 12 webinars sobre diferentes temas. Hay muchas personas que han seguido este pequeño, digo pequeño porque se ha compilado, se ha hecho como una pastillita, porque de cada uno de estos intervenciones, de estos conversatorios, saldrían investigaciones, y hay mucho tema, como dice, mucha tela por cortar, como dice Jenny. Se debería ser como solo un impulso, como
un empujoncito para que se reflexione, que se ponga en tapete cosas que no queremos, ¿no? Como dice muy acertadamente Jenny, nos incomoda. Es la tierra de los tres Juanes, es la tierra de la cultura, es que si somos todo eso, pues cómo lo estamos afrontando en el presente, porque la historia es importante contarla, pero para que nos funcione en el presente, no para vivir en la memoria. Entonces, todas esas reflexiones nosotros queremos traerlas acá, hemos conversado durante algunos webinars. Y si es que dentro del tema que hemos tratado, se quiere alguien profundizar, ¿usted qué libro le sugeriría? ¿Sobre Ambato? Sobre Ambato, sobre identidad, sobre Bueno, problematizar. no hay mucho. No hay mucho, ¿no? Lectura obligatoria, Ambato, La provincia de Tungurahua en 1928, que fue reeditado por la universidad hace poco tiempo. El libro rojo de Ambato, y quizá unas cuantas publicaciones más. Si se quiere mirar del otro lado, las publicaciones que ha hecho Pedro Reino básicamente, y que ha escarbado en estos filones escondidos o tal vez tapados sobre los que había impuesto la sociedad una veladura, que nos muestran, que complementan lo otro o que a veces contradicen lo otro, pero la palabra contradecir quizá no es la más adecuada. Sin embargo, es bien rica, enriquecedora, ¿no? Porque si es algo controversial, quiere decir que no todos estamos de acuerdo, que hay otras opiniones al respecto. Y eso es lo que ha pasado con la historia. Lamentablemente, si pusiésemos en una balanza la historia oficial y lo que han investigado personas de buena voluntad, va a pesar más lo que han hecho los historiadores oficiales. De lo otro hay muy poco, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir investigando, y como dije antes, pueden ser las mismas universidades, que hay tantas ahora aquí, las cooperativas indígenas. Y le cuento una anécdota ahora que se me ocurre. Cuando fui presidente de la Casa de la Cultura, me invitaron al Consejo Provincial, prefecto Naranjo, como parte integrante de un tribunal o algo así, para dar los premios que se dan cada año a personajes destacados. Bueno, opinamos ahí, se sugirió algunos nombres, unos fueron aceptados, otros no, pero lo que le pedí al prefecto fue lo siguiente: ¿por qué no hace usted, prefecto Naranjo? Si usted dice que los indígenas le han ayudado mucho en su prefectura, en sus largos años de prefectura, que usted también ha trabajado para ellos y que les admira mucho, pues ya es hora de que usted disponga de algún dinero e invite a algunos artistas que sí hay locales, y también pueden encontrarlos en Cuenca, en Loja, en Guayaquil o en Quito, escultores, para que se haga un monumento a la resistencia, ¿no? Que sería algo más que justo, que se escoja un buen lugar y se ponga, si es que realmente se quiere y se admira, como se ha dicho aquí. Dijeron que sí, que muy bien, que todos se tomaron en cuenta, anotaron, pero yo creo que ese monumento no existe proyecto de hacerlo todavía, y ese es un problema, ese es un problema grave, porque tomar a lo indígena como una postal, ¿no? Esto mismo de que se hizo en el gobierno anterior de la interculturalidad, que es algo extraordinariamente bueno en el mundo entero, que surge de la alteridad creada por los judíos después de lo de Auschwitz y del Holocausto. Esta interculturalidad y el espacio, entendida esta como el espacio en el que se pueden encontrar, conversar sin perder, solamente ganando diversos sectores de la sociedad, hay que hacer la realidad. Es un desafío que tenemos todos, básicamente las autoridades, no la interculturalidad de postal, ¿no? Que muestra solamente, exacto, folclorizarle, decirle ya somos interculturales, pero a la vuelta de la esquina estamos haciendo lo contrario. Es decir, hace falta trabajar bastante. La historia tiene también una deuda, y esa deuda tendrán que pagar los nuevos historiadores en base a una profunda investigación. No hay muchos documentos, la mayoría han sido quemados, borrados, desaparecidos, pero hay algo en que investigar. Y hay un pueblo vivo, el pueblo indígena, el pueblo negro también, en donde corresponde a las provincias que les quepa esto, en donde se pueden investigar rasgos, rastros muy interesantes para llegar a darle a este país la identidad que quizá tenga y que merece. Jenny, igual la misma pregunta.
se ha hablado sobre temas importantes y queda mucho por conversar sobre esta interculturalidad, sobre cómo los pueblos indígenas también son parte del proceso de desarrollo local de Ambato. Y sobre estos temas que hemos conversado, ¿qué sugiere usted una bibliografía, un libro que usted dice, ahí ese le va a ser un punto clave como para que estos temas se vayan enriqueciendo? Bueno, algo que cuenta, tal vez algo contemporáneo, extraño, ¿no? Bueno, yo hasta ahora no he podido leer o conocer de algún libro que cuente nuestra historia de este proceso, sobre todo en la actualidad. Bueno, libros que pueda recomendar, Mazorra, de Pedro Reino, y otro que es un libro súper básico, sobre todo para justamente recalcar toda esta lucha de los 90, que justamente es ¿no? El movimiento indígena de los años 90 de Vicente Chato, que también es justo uno de nuestros escritores ahora, ¿no? Que viene ya desde estas luchas, ¿no? Desde estos procesos, a escribir nuestra propia historia. Creo que es muy importante eso, poder impulsar a investigadores indígenas, a gente que cuenta su historia, ¿no? Desde su visión. Y bueno, sobre todo en todo este proceso identitario, o la llamada identidad ambateña, creo que la vamos construyendo día a día. Los pueblos indígenas hemos estado siempre en este proceso, solamente que ahora tal vez queremos ser más visibilizados. Para terminar y agradecerles la participación, el tiempo, tanto a ustedes como a las personas que nos están acompañando, ¿cuál sería su mensaje final, Germán, en el sentido de este bicentenario, esta reflexión y cómo le queremos ver a Ambato, cómo le ve usted a Ambato para adelante? Bueno, Ambato va a tener que aprender mucho y también que desaprender mucho. Es más difícil desaprender que aprender, porque lo que hemos aprendido puede ser algo que no corresponda a la realidad o que sea algo muy negativo, está dentro de nosotros. ¿Y cómo lo sacamos? Es un proceso un poco más largo que aprender, es más difícil. Tenemos que desaprender muchas cosas, hay que desaprender el racismo, hay que desaprender la injusticia, hay que desaprender la mala política, hay que desaprender muchas cosas y hay que aprender del valor de otros pueblos, en este caso el pueblo indígena, del valor de vivir en comunidad, del valor que puede irradiar la casa del vecino. Es decir, tenemos que aprender a vivir de otra manera que lamentablemente la sociedad capitalista por la misma dinámica que tiene en Ambato, tan especial, nos obliga a irnos encerrando cada vez más y a aislarnos. No sé quién vive al lado. Eso pasaba en los Estados Unidos, ahora también está pasando aquí, ¿no? Son parte de las leyes del desarrollo capitalista que descubrió Carlos Marx. También se manifiestan de esta manera y eso es un poco complicado porque vamos dejando de ser ciudad, ¿no? Quito, por ejemplo, ya no es una ciudad. Son las ciudades. Nada tiene que ver Cumbayá con Guamaní, por poner un ejemplo. Y aquí también hay el peligro, no el peligro, está pasando ya eso, ¿no? Es un proceso el que se está viviendo. Entonces, Ambato también tendrá que aprender mucho de esto, de la tecnología. Si queremos una sociedad del futuro, no podemos prescindir de lo que estamos viendo aquí delante de nosotros. Pero que eso se difunda a toda la población, que no se difunda solo en una élite. Es decir, podemos ser una potencia frutícola, aunque estamos perdiendo. Florícola ya no hay florícolas en Tungurahua mismo, ¿no? Hay una sola. Pero podemos ser una potencia si es que si algún emprendedor descubre que se puede hacer algunos aparatos de estos aquí, crear esa tecnología, traerla de afuera. Yo creo que por ahí sería el futuro de Ambato. Y aprendiendo también a vivir una verdadera democracia. Y la democracia también está en las palabras. La democracia también es el idioma, ¿no? No podemos menospreciar a nadie, sino aprender que tenemos que crecer juntos en una hermandad. Parece imposible este momento, pero sí se puede lograr. Y este es un buen episodio el que usted ha propiciado, los compañeros han propiciado aquí en Ambato, para reflexionar y de aquí salimos
con otras ideas, con otra visión. Y yo quiero de paso agradecer al municipio y a usted, Carmencita, a todos los compañeros que están presentes aquí, porque esto nos da la pauta de que en Ambato sí se puede, a pesar de todas las dificultades y de todos los problemas que atraviesa nuestra sociedad. Muchas gracias. Jenny, igual, ¿cómo le ve usted al futuro? ¿Cuál es su mensaje, tomando en consideración pues, que Ambato es de este conjunto de personas que somos diversas, somos diferentes, que a veces no nacimos aquí, pero somos muy ambateños. Usted nació aquí, pero va a su comunidad, pero todos hacemos la ciudad. ¿Cómo le ve de aquí para adelante? Sí, veo que estamos en la construcción de un Ambato intercultural. Creo que esa sería como una meta a largo plazo, en el que veamos nuevas formas de pensar a nuestra ciudad, de repensar a nuestra ciudad, que sí, que nuestros personajes grandes, ilustres, están en la historia, están en el presente, pero que también demos cabida justamente a otros grupos, ¿no? A otros grupos de escritores, de artistas, que los hay, que visibilicemos más también todo el talento, el arte y la cultura que existe dentro de nuestras comunidades, existe dentro de nuestra ciudad. Y claro, con estas herramientas tecnológicas o con este tipo de espacios que tenemos ahora, justamente poder fortalecer y visibilizar por un Ambato intercultural. Agradecemos en esta noche la presencia de Germán Calvache, Jenny Ainaguano y este espacio que nos ha permitido el municipio de Ambato para reflexionar. 200 años es una larga historia, es un largo tiempo, mucho que reflexionar, pero también hay un presente en el que debemos afincarnos, afianzarnos, potencializarnos en escribir la historia de hoy. Y eso creo que es nuestro deber, nuestra obligación en los ámbitos de la cultura, en el ámbito de la economía, en el ámbito de la social en general. Estamos caminando y creo que estas pequeñas perlas, digamos, que se van dando a través de estos espacios, sean el motivo para que podamos generar reflexión, generar proyectos, generar ideas y seguir caminando por un Ambato que yo creo que, tomando las palabras de Jenny, hay literatos, hay músicos, aquí han estado presentes gente de cultura, pero que al parecer no se visibilizan. Hay algo que falta y yo creo que es lo que hay que pensarlo. No es el espacio para dar soluciones, más bien para dejar estas pequeñas inquietudes y estas grandes preguntas, pero que son un buen inicio para generar procesos culturales. Gracias y buenas noches. Gracias, Carmita, gracias a nuestros ponentes, pues interesantes conceptos, interesante exposición de cada uno de ellos y esperamos que esto se quede grabado en la memoria colectiva, como ya han dicho nuestros invitados. Y también no queremos despedirnos antes sin agradecerles a todos nuestros amigos y amigas que se han conectado y se siguen conectando con nuestra señal a través de la fanpage Ambato. Pues aquí saludamos a Mercy Muñoz, también a Fernando Cerón. Iván Mayorga dice gracias por compartir, excelente. También Daniel Bonilla, excelente temática. Va mostrando la necesidad de mirarnos profundamente como ambateños, de buscar mucha más información para construirnos. Felicita también a los ponentes. Y también a Galo Chávez, saludos para Germán Calvache, Alarcón, gran intelectual ambateño, siempre aprendiendo de él y felicitaciones a todo el equipo. Gracias a todos ustedes, porque esto es por y para ustedes. Pues, amable audiencia, les agradecemos nuevamente a nombre del GAD Municipalidad de Ambato, a nombre también de la Dirección de Cultura y Turismo de nuestra ciudad y pues por habernos acompañado en este webinar de la circulación de la pertenencia y al rastro de su progreso.
Esto es un homenaje a nuestra ciudad Ambato por los 200 años de independencia. Durante estos días seguiremos ahondando más en nuestra agenda bicentenaria con otros conversatorios que se relacionan con el poder de la identidad. Hablaremos en nuestro próximo encuentro sobre la ciudad sobre la fiesta de la fruta y de las flores, la ciudad de las flores y las frutas, con la participación de destacados historiadores e investigadores, todo relacionado justamente a aquello. A través de su espacio del webinar, a través en línea de nuestra página fanpage Cultura Ambato. Y también no se pierdan la oportunidad de admirar y seguir participando en la recopilación fotográfica, la memoria colectiva desde la luz, que tiene el objetivo de trasladarnos justamente al Ambato del ayer, su gente, la ciudad, la cultura y sus tradiciones. Todo esto enmarcado dentro del Bicentenario de Ambato. Les agradecemos muchísimo por su compañía y nos vemos en un próximo encuentro. Hasta pronto. Ambato es la gran ciudad y yo. El proyecto Ambato en el Bicentenario está realizando la recopilación fotográfica Tus imágenes también construyen la historia. Es por eso que te invitamos a compartir las fotografías de los álbumes de tu casa y así juntos construir la historia de la ciudad. Para más información puedes revisar el link que te dejamos en la descripción del video. GAD Municipalidad de Ambato. Juntos construimos la gran ciudad. Ambato es la gran ciudad y yo nací en este enorme corazón. Hoy renace la esperanza de ver Ambato mejor. Trabajando, construyendo, Ambato mi gran ciudad. Es aquí donde yo quiero vivir. Productiva, generosa, mi gente mi gran ciudad. Siempre amable, sin fronteras, mi ciudad. Ambato es la gran ciudad y yo nací en este enorme corazón. Hoy renace la esperanza de ver Ambato mejor. Trabajando, construyendo, Ambato mi gran ciudad. Es aquí donde yo quiero vivir. Productiva, generosa, mi gente mi gran ciudad. Siempre amable, sin fronteras, mi ciudad. Ambato es la gran ciudad y yo nací en este enorme corazón. Hoy renace la esperanza de ver Ambato mejor. Trabajando, construyendo, Ambato mi gran ciudad. Es aquí donde yo quiero vivir. Productiva, generosa, mi gente mi gran ciudad. Siempre amable, sin fronteras, mi ciudad. GAD Municipalidad de Ambato. Juntos construimos la gran ciudad.